Un senador mexicano le pidió al gobierno de Estados Unidos que declarara terrorista a su propio partido, a su propio país. Eso no es oposición, eso es traición. Alejandro Moreno Cárdenas, desde la comodidad de su impunidad, cruzó una línea que ningún político con dignidad cruzaría jamás. Y la presidenta Sheinbaum lo exhibió. Lo que viene ahora lo tiene que escuchar. Mientras usted escucha esto, el presidente nacional del PRI está en Washington, no de vacaciones, no en una reunión de negocios. Fuera a pedirle formalmente a una potencia extranjera que intervenga contra un partido político mexicano. El 6 de mayo de 2026, Alejandro Alito Moreno tomó un avión, aterrizó en la capital de los Estados Unidos y entregó por escrito una solicitud oficial pidiendo que el gobierno norteamericano declare a Morena como organización terrorista. Lo entregó en 3 ventanillas distintas: el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Y para que no quedara ninguna duda, él mismo lo publicó en sus redes sociales, con foto del documento incluida. No lo filtró un periodista, no lo reveló una fuente anónima, él lo presumió. Ojo con esto, porque lo que acaba de ocurrir no tiene precedente en la historia política moderna de México. El dirigente de un partido registrado ante el INE, financiado con dinero público mexicano, con prerrogativas pagadas por los contribuyentes de este país, cruzó la frontera para solicitar que una nación extranjera sancione a sus adversarios políticos internos. Eso no es oposición, eso es traición a la soberanía del país que dice representar. Y lo hizo con una tranquilidad que hiela la sangre. Pero mira esto, porque esta no fue la primera vez. Ya en septiembre de 2025, Alito había hecho exactamente lo mismo. Viajó a Estados Unidos, se reunió con la congresista republicana María Salazar y se dedicó a denunciar lo que él llama un narcogobierno. En ese mismo mes, durante el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, se paró en el recinto legislativo mexicano y llamó narcopolíticos a los legisladores de Morena, en el Congreso de la República, en la Casa del Pueblo. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esta táctica no es nueva. Durante décadas, los partidos del viejo régimen buscaron el aval de Washington para consolidar su poder interno. Lo que ha cambiado es el descaro. Antes lo hacían en la oscuridad, en reuniones discretas, con intermediarios. Hoy, Alito lo publica él mismo en redes sociales como si fuera un logro. Sinceramente, y que me perdonen, pero esto es lo que yo pienso, y no me voy a callar. Un dirigente partidista que viaja a solicitar sanciones extranjeras contra su propio país no merece ser llamado opositor, merece ser llamado por su nombre. Y el nombre de eso, en cualquier diccionario político del mundo, es intervención solicitada. Es el acto de quien ya no confía en ganar dentro de las reglas democráticas de su propio país y decide buscar árbitros externos. Cada vez que Alito cruza esa línea, la presidenta Claudia Sheinbaum responde, y cada respuesta lo deja más solo. En septiembre de 2025, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Alito durante aquel primer informe, Sheinbaum respondió con una serenidad que resultó más demoledora que cualquier insulto. Dijo textualmente, pues así como que le hagan mucho caso, ¿no? ¿Verdad? No levantó la voz, no se enganchó. Simplemente constató una realidad política que todos en México podían ver. A nadie le hacen mucho caso. Y en esa misma conferencia, la presidenta dejó dicho algo que conviene recordar ahora mismo. México, dijo, es un país democrático y libre, donde existe libertad de manifestación. A diferencia, señaló, de los gobiernos del pasado. Una sola frase, sin adornos, pero con el peso de 30 años de historia encima. A ver, el contraste más brutal no fue ese. Mientras Alito recorría los pasillos del Capitolio denunciando supuestos vínculos del gobierno mexicano con el crimen organizado, Claudia Sheinbaum estaba sentada a la mesa con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, recibiendo reconocimiento por la cooperación de México en la lucha contra la delincuencia organizada. Si aún no sigues el canal Secretos del Estado Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales.
Piénsalo un segundo. Por un lado, el dirigente del PRI tocando puertas extranjeras para que sancionen a su propio país. Por el otro, la presidenta de México defendiendo los principios de soberanía frente al funcionario más importante de la diplomacia estadounidense. No era casualidad, era el resumen perfecto de lo que está ocurriendo en este momento en el tablero político de México. Y fue en esa conferencia donde Sheinbaum pronunció la frase que se volvió viral, la frase que resume con precisión lo que está en juego. Dijo, hasta hacen el ridículo. Así, sin más. Y desde ese día, cada vez que le preguntan por Alito Moreno, Sheinbaum repite la misma sentencia con la misma calma. La derecha no pinta. Pero mira esto, porque antes de entender el peso de esa respuesta, hay que revisar con lupa qué fue exactamente lo que Alito puso sobre la mesa en Washington. En su comunicado público, señaló presuntos vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado. Comparó al partido gobernante de México con Batasuna, el partido político vasco que fue señalado en su momento por sus supuestos lazos con la organización armada ETA. Habló de una presunta intervención del crimen organizado en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, y afirmó, con toda la solemnidad que pudo reunir, que su petición se sustenta en vínculos claros y evidentes. Vínculos claros y evidentes. Y aquí viene el primer hueco enorme de toda esta historia, porque hasta el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos no ha emitido ningún anuncio oficial respecto a esa solicitud. El Departamento de Estado no ha abierto un proceso formal. Ninguna autoridad estadounidense ha clasificado a Morena bajo esa categoría. Los propios analistas en derecho internacional han recordado, con manuales en mano, que ese tipo de designaciones requieren procedimientos específicos, evidencia documentada y determinaciones oficiales que no se producen porque un dirigente extranjero entregue una carta en una oficina. Lo que entregó Alito en Washington, en términos jurídicos, es un papel sin sustento procesal del lado estadounidense. Ojo con esto, porque aquí está la clave de todo. Cuando la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el artículo que publicó el New York Times en febrero de 2026. No, espera, fue en febrero de 2025. Y el texto llegó a circular como si fueran 20 artículos distintos. Tal fue el escándalo que intentaron fabricar. El texto sugería supuestos nexos entre Morena y el crimen organizado. Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Lo calificó con todas sus letras como un artículo de ficción. Dijo, y cito sus palabras textuales, salió un artículo en el New York Times ayer, que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Ninguna prueba. Esa es exactamente la diferencia que Sheinbaum ha subrayado una y otra vez. Los que tenemos memoria sabemos que cuando hubo casos reales, cuando hubo funcionarios verdaderamente coludidos con la delincuencia organizada, no hacía falta especular. Ahí estuvo el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Había evidencia, había procesos judiciales. Había pruebas que resistieron el escrutinio de una corte federal en los propios Estados Unidos. La diferencia entre un caso con expediente y una acusación lanzada al vuelo es exactamente esa. Una tiene nombre, fecha y sentencia. La otra tiene carta membretada y fotógrafo en el aeropuerto. ¿Y cuándo en la historia reciente de este país un dirigente de oposición ha recorrido los pasillos del poder extranjero para pedir que sancionen a su propio gobierno? Piénsalo un segundo, no como ejercicio académico, como pregunta real sobre lealtades reales. Sinceramente, y que me perdonen los que todavía defienden esa jugada, lo que hizo Alito Moreno el 6 de mayo no fue activismo político ni denuncia valiente. Fue exactamente el mismo manual que usaron los que abrieron la puerta al Fondo Monetario Internacional en los 90 para que nos recetaran el ajuste estructural que destruyó a la clase media. Fue la misma lógica de los que firmaron el FOBAPROA y luego le pasaron la factura al pueblo. Buscar en el extranjero el poder que el electorado mexicano les negó en las urnas. Eso no es oposición, es traición con credencial de partido. Sheinbaum lo dejó dicho con todas sus letras. En México rige el Estado de Derecho.
Cualquier acusación debe probarse en instancias legales, no en el terreno de la especulación mediática, y mucho menos en oficinas extranjeras. Nunca vamos a negociar nuestros principios. Esas fueron sus palabras, y en ese contexto es donde hay que medir el peso real de lo que hizo Alito el 6 de mayo. ¿Tú crees que la comunidad mexicana en Estados Unidos debería responderle directamente a Alito Moreno cuando lleva sus acusaciones a Washington? Déjalo en los comentarios, porque esa conversación la tenemos que dar, porque aquí es donde todo cambia. La respuesta dentro del propio Morena no se hizo esperar. La respuesta dentro del propio Morena no se hizo esperar, y fue contundente. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, salió a decir lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a nombrar con esa claridad. Esa solicitud es un intento disfrazado de intervención extranjera, una acción que va directamente en contra de la soberanía nacional. No hubo rodeos, no hubo diplomacia innecesaria. Y entonces ocurrió algo que Alito no calculó. Hasta el periódico Excelsior, que no es precisamente un bastión del movimiento Guinda, tomó distancia de lo que hizo el dirigente priista. Cuando los medios que históricamente han dado cobertura favorable a la oposición empiezan a mirar hacia otro lado, algo se rompió. Algo que no se repara fácilmente. Eso es lo que está sobre la mesa hoy. Un dirigente de partido que viaja a Washington a pedir que sancionen a su propio país, sin respuesta oficial del gobierno estadounidense, sin pruebas documentadas, con la presidenta de México sentada frente a Marco Rubio mientras él tocaba puertas que nadie le abrió, con su propio partido histórico mirando hacia otro lado, y con una frase presidencial que ya recorre el país de norte a sur. Hasta hacen el ridículo. Eso no necesita traducción. ¿Quién va corriendo al extranjero a pedirle a una potencia que sancione a su propio país? Piénsalo un segundo, porque la imagen es tan grotesca que cuesta procesarla. Un hombre con credencial de partido, con historia política, con décadas en el sistema, cruzando la frontera no para defender a México, sino para intentar hundirlo desde afuera. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es nuevo. Hemos visto antes a dirigentes del viejo régimen buscar en Washington lo que no podían conseguir en las urnas. Lo vimos en los 90. Lo vimos cuando el sistema se caía a pedazos y ellos corrían a negociar con el Fondo Monetario las condiciones del rescate, que siempre terminábamos pagando nosotros. Pero cruzar la línea de pedir formalmente que declaren terrorista al partido en el gobierno, financiado con dinero público mexicano, elegido por millones de mexicanos en 3 procesos electorales consecutivos, eso es otra cosa. Eso tiene un nombre, y ese nombre no es bonito. Mira, lo digo sin rodeos, lo que hizo Alito Moreno el 6 de mayo no es oposición política. La oposición se hace en el Congreso, en las plazas públicas, en las urnas. Lo que hizo Alito es ir a pedirle a una potencia extranjera que intervenga en los asuntos internos de México. Eso, en cualquier democracia seria del planeta, tiene consecuencias. Y lo más revelador de todo es que ni siquiera le funcionó. Washington no respondió. El papel quedó en un cajón. Y México siguió de pie. Ojo con esto, porque aquí está la clave que muchos van a intentar enterrar en los próximos días. El silencio de Washington no fue un accidente, fue una lectura política. Una señal de que incluso en los círculos donde Alito fue a tocar puertas, nadie quiso cargar con el costo de respaldar abiertamente esa petición. Ustedes que nos ven desde la diáspora, que conocen de cerca cómo funciona la política en Estados Unidos, ¿creen que una solicitud como la de Alito tiene alguna posibilidad real de prosperar en Washington? ¿O esto fue desde el principio un movimiento pensado para los titulares y no para los tribunales? Déjenlo en los comentarios, porque esa conversación la tenemos que dar. Sinceramente, fíjense en el cinismo de presentar eso como un acto de valentía política, cuando en realidad fue la confesión más clara de que ya no tienen nada más que ofrecer dentro de México. Nada. La presidenta Sheinbaum lo resumió con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Dijo que la derecha no pinta, no como insulto, como diagnóstico. Y el 6 de mayo de 2025, fue el 6 de mayo de 2026, Alejandro Alito Moreno le dio la razón de la manera más elocuente posible, viajando al extranjero a buscar lo que el pueblo mexicano ya le negó 3 veces en las urnas.
México no olvidará esto, y la próxima vez que intenten cruzar esa línea, ya saben lo que encontrarán del otro lado. Y aquí me quedo pensando en algo que no tiene respuesta fácil. Si México sostiene este camino, si la soberanía deja de ser un discurso y se convierte en una práctica permanente de gobierno, ¿qué le queda a una oposición que ya agotó todas sus cartas dentro del país y ahora sale a buscar ayuda afuera? Eso es lo que yo les pregunto, no como retórica, como pregunta real. ¿Qué futuro le ven ustedes a una clase política que en lugar de reconquistar la confianza del pueblo mexicano, prefiere ir a tocar puertas en Washington? Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero leerlos esta semana. Porque lo que está en juego no es Alito, ni Morena, ni ningún partido. Lo que está en juego es si México finalmente se pertenece a sí mismo. Y si quieres seguir teniendo estas conversaciones con nosotros, ya sabes dónde estamos. Secretos del Estado Mexicano existe para eso. México no se rinde.